Excelente, jóvenes. Entonces estamos en nuestra segunda y última hora de clase por el día de hoy y por el año. Así que sí, por allá me agarra la emoción de estar dando la clase cuando se estén acabando los 40 minutos. Me gustaría aprovechar de desearles que tengan unas felices Navidades, que la pasen muy bien, que se cuiden muchísimo todos para que me regresen el año que viene, ¿ok? Entonces, fíjense. Seguimos entonces ya en nuestra construcción de nuestra IS, ya vimos cómo se deriva la IS, ya vimos que la pendiente de la IS es calculada a través del parámetro B principalmente, y que bueno, si ese parámetro es alto, la IS va a ser plana. Si ese parámetro es bajo, la IS va a ser inclinada. Si ese parámetro es 0, la IS va a ser vertical, y si ese parámetro tiende al infinito, la IS va a ser una línea horizontal, ¿ok? Ahora nos interesa saber cuáles son los otros elementos que producen, pero ahora son desplazamientos de la curva, ¿ok? Entonces, uno de esos es el cambio en el gasto público, el otro es el cambio en los impuestos, y uno tercero es cambio en cualquiera de los componentes autónomos de la demanda agregada. Si se fijan, de lo que se trata es de política fiscal. Siempre que hablamos de cambio en el gasto público, de cambio en los impuestos, es política fiscal. Obviamente, cuando hablamos de cambios en los componentes autónomos de la demanda, pues entonces lo que estamos es diciendo, por ejemplo, la teoría keynesiana de que la inversión también produce desplazamientos de toda la curva IS, ¿ok? Entonces, tratemos de volver aquí. Ya no se quiere mover como se me estaba moviendo antes, está más lento. Ahora sí se está moviendo. A ver dónde voy por aquí. ¿Ven la lámina que dice cruz keynesiana con el aumento del gasto? ¿Sí, jóvenes? Profe, ¿se sigue viendo el modelo de Keynes en economía cerrada con sector público? Ok, esa es la que queremos. Fíjense, ahí lo que quiero es que recuerden, porque yo sé que ahí estamos afianzando la memoria con ustedes, que ya Keynes hace un primer esfuerzo por establecer que la política fiscal expansiva permite aumentar el ingreso, ¿ok? Y que lo hace a través del aumento del componente autónomo más un efecto multiplicador. Eso sigue operando en el modelo ISLM. Claro, ¿qué ocurría en el modelo de la cruz keynesiana? Que los precios eran constantes, y ese es un régimen muy cerrado. Los precios nunca son constantes, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurría? Que allí lo que hacía Keynes para refutar la neutralidad del dinero era decir que en la ecuación cuantitativa del dinero, donde M por B es igual a P por I, los precios tenían cierta rigidez, y eso permitía romper la neutralidad del dinero. Obviamente ese andamiaje, ese argumento no era suficiente, y por eso viene el modelo de ISLM a rescatar o hacer una mejor versión para entender la relación entre el mercado del dinero y el mercado de bienes y servicios, y por eso es que vamos a tener la curva IS representando el mercado de dinero la curva IS representando el mercado de bienes y servicios, y la LM representando el mercado de dinero. Entonces, oído al tambor de cómo funciona la cosa en el modelo ISLM. En el caso de lo que obviamente la política fiscal, la curva que va a mover es la IS. Entonces, fíjense de lo que estamos hablando. Un aumento del gasto público va a desplazar, déjenme poner esto más grande,
va a desplazar la curva de la IS hacia la derecha. Pero es que realmente lo que ocurre, jóvenes, realmente lo que ocurre es que nosotros tenemos un modelo de entradas y salidas. Recuérdense que como salida, si no está el sector externo, tenemos el ahorro y la tasa impositiva, y de entradas tenemos la inversión y el gasto del gobierno. En la medida que aumenta el gasto, se desplaza la curva de la inversión, pero se desplaza la curva de la inversión porque ahora hay una nueva entrada que no es la inversión, sino el gasto del gobierno, la que está subiendo. Entonces tenemos un desplazamiento de la curva de inversión que no tiene nada que ver con la tasa de interés. ¿Qué ocurre entonces aquí del lado y del ingreso del ahorro? Que ese gasto que está aquí va a hacer subir las entradas, y para que aumente ese gasto, pues también tiene que aumentar el ahorro para que se mantenga el equilibrio. Es decir, un aumento del gasto aumenta el ingreso. Recuérdense que ese aumento del ingreso viene dado por de suyo por el aumento del gasto, y luego por el multiplicador que también impulsa al consumo y con ello al ahorro. O sea, sube el ingreso, sube el ahorro, sube el consumo, suben todos, y tenemos este nuevo punto que está aquí. Obviamente lo que ha pasado en la curva es que sin que se mueva la tasa de interés, el ingreso ha pasado de Y sub 0 a Y sub 1, es decir, tenemos ahora un nuevo nivel de ingreso. Entonces, sigue ocurriendo el efecto que esperamos. Un aumento del gasto público aumenta posteriormente va a aumentar la demanda agregada. Aquí lo que decimos es que aumenta el ingreso, y ese aumento del ingreso, repito, se refleja en que un aumento de las entradas para equilibrarlo con las salidas significa también un aumento del ingreso y del ahorro, y entonces se logra este desplazamiento que está aquí, ¿ok? Se pasa del nivel de ingreso Y sub 0 al nivel de ingreso Y sub 1 cuando el gasto ha pasado de 0 a gasto 1. Esto es realmente el proceso que ocurre internamente. Veamos en el caso de cambios en los impuestos. Aquí es un poquito más difícil de entender. Esencia, lo mismo. Hay ahora un movimiento de la IS que es producido por un aumento de los impuestos. Obviamente, un aumento de los impuestos va a generar un desplazamiento de la IS hacia la izquierda. ¿Qué ha ocurrido? Obviamente, por el lado de las entradas no ha cambiado nada. Lo que cambia con el tema de los impuestos es que cambia el ingreso disponible, ¿ok? Y entonces los impuestos reducen el ingreso disponible y reducen el ahorro. O sea que al final lo que tiene que ocurrir es que el aumento de los impuestos tiene que ser compensado con la caída del ahorro, y la caída del ahorro pues obviamente viene acompañada de una caída del ingreso. En términos gráficos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una curva que se desplaza hacia la izquierda. No ha pasado nada con la tasa de interés, y lo que ha ocurrido es que el ingreso ha pasado de un valor mayor a un valor menor. Realmente lo que ha ocurrido es que en la curva que relaciona el ingreso con el ahorro y la inversión, ha habido un desplazamiento hacia arriba. Un desplazamiento hacia arriba porque entonces ante un aumento del impuesto ha habido una reducción del ingreso y ha habido una reducción del ahorro y del consumo, ¿ok? Entonces, ese es el efecto de una política fiscal contractiva, y este es el efecto de una política fiscal expansiva. La política fiscal va a desplazar la IS a la derecha, la política fiscal expansiva. La política fiscal contractiva va a desplazar la IS hacia la izquierda. Luego, entonces,
Si queremos ver ya todos los efectos juntos, en el caso de los componentes autónomos, el consumo, la inversión o las exportaciones netas van a generar, si aumentan, un desplazamiento hacia la derecha y obviamente si se reducen, un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Ok? En definitiva, vamos a tener que, un pelito esto, en definitiva vamos a tener que, las variables que mueven a los componentes, tenemos por un lado el aumento de los componentes autónomos desplaza la curva a la derecha, la reducción de los componentes autónomos desplaza la curva a la izquierda, ¿ok? Entonces, para los que pueden sentir un poco abrumados con la explicación paso por paso de lo que ocurre, pues a mí lo que más me interesa es que ustedes sean capaces de entender estas líneas generales que están aquí y mientras no las entiendan, por lo menos se las aprendan de memoria. Repito, las van entendiendo poco a poco, las van entendiendo, aprendiendo de memoria desde un principio. Esta lámina que dice resumen de la ISLM, que es la número 32, es muy importante entonces para ustedes. ¿Qué tenemos que entender? Uno, que la IS representa combinaciones de ingresos y de tasa de interés donde están en equilibrio el mercado de bienes y servicios. Dos, tenemos que entender que la IS tiene pendiente negativa, ¿ok? Tiene pendiente negativa. Tres, tenemos que entender que el valor de la pendiente va a depender del valor de B. Es decir, la IS va a tener como pendiente principal la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿ok? Y entonces vamos a tener que mientras más sensible sea la inversión a la tasa de interés, este valor B va a ser un valor elevado. En la medida que se vaya reduciendo ese valor de B, va a haber menos sensibilidad de la inversión a la tasa de interés y la pendiente o la curva de la IS va a ser más inclinada. ¿Ok? ¿Qué otro elemento tenemos que entender o aprender de memoria? Que la curva IS se desplace hacia la izquierda cuando aumentan los impuestos o se reduce cualquier componente autónomo de la demanda agregada, recordando que los componentes de la demanda agregada son consumo autónomo, inversión autónomo, gasto autónomo y exportaciones netas autónomos, que no es más que exportaciones menos importaciones, ¿ok? En tanto que se va a desplazar hacia la derecha, es decir, en señal de aumento, se aumentan los componentes autónomos de la inversión o se reducen los impuestos. Entonces, reforcemos la idea de que la política fiscal produce cambios en el nivel de ingreso de la economía, es decir, se rompe la neutralidad del dinero de los clásicos. Este es un aporte significativo que hicieron Keynes y Hicks para darle empuje a la demanda agregada a la hora de poder influir en la determinación del ingreso. Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, yo quería saber si nos puede dar un ejemplo de la sensibilidad a la inversión es más alto y cuando es más bajo. Por eso, aquí los tienes, mi cielo. Entonces, tú lo que haces es tu chuleta con eso, mi amor. Cuando ves bajo, esta línea es bien inclinada, ¿sí?
Cuando B es alto, esta línea es bien plana, o bueno, mucho más plana, ¿sí? Se va aplanando en la medida que es más alto. Cuando B es 0, esta línea es totalmente vertical. Obviamente después te voy a explicar las implicaciones económicas que eso tiene, ¿sí? Por ahora te estoy reforzando la idea de cuáles son los elementos del modelo, ¿ok? Entonces, repito, cuando esta línea es totalmente vertical, B es 0. Y cuando esta línea es infinita, B es totalmente horizontal. Lo que sí te he adelantado es que esto es un cálculo de la pendiente y que lo vas a medir como si fuera una elasticidad, ¿sí? Es decir, las variables que están involucradas son la relación de la inversión con la tasa de interés. Siempre que tú la veas muy inclinada es porque hay una relación bastante inelástica. Yo me imagino que ustedes están asociados al concepto de demanda elástica, inelástica y unitaria, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O lo recuerdo? No, sí, profe. Ok. ¿Seguro que no lo recuerdo? ¿Alguien quiere que recuerde lo que es elástico, inelástico y unitario? Lo puede poner por aquí por el chat, yo no voy a decir quién es. Ok, entonces, inelástica, es este término que está aquí, significa que cambios de variaciones en la variable precio genera variaciones menos que proporcionales en la variable cantidad, ¿ok? Obviamente, elástico o acostado, plano, significa que cambios en la variable precio pequeños generan cambios más que proporcionales en la variable Q, ¿ok? Entonces, ese es el símil que quiero que me hagan aquí. Que siempre que estemos hablando de un B bajo es porque la sensibilidad del ingreso, perdón, de la inversión a la tasa de interés es baja, ¿sí? Tiene que ocurrir cambios muy amplios en la tasa de interés para mover la inversión y que por el contrario, si B es alto, pequeños cambios en la tasa de interés generan cambios muy grandes en el ingreso. ¿Estamos bien? ¿A mi corazón? Contesté. Excelente, profe. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ya estos son detalles de qué ocurre a lo interno cuando se aplica política fiscal expansiva, política monetaria, política fiscal expansiva, política fiscal contractiva. Obviamente lo que más me interesa es que se centren aquí. Estas explicaciones son importantes porque, bueno, la idea de nosotros no solamente es decirle, mire, esto se movió a la derecha, ¿no? Sino explicar por qué esto se mueve a la derecha. Entonces, siempre que haya política fiscal expansiva, recuérdense que la política fiscal expansiva pasa o por aumentar el gasto o por reducir los impuestos. Importante entender que el gasto es una variable que afecta a las entradas, que los impuestos es una variable que afecta al ingreso disponible. ¿Ok? Y en el caso de los componentes autónomos, pues obviamente cualquier aumento de los componentes autónomos desplaza esto hacia la derecha, cualquier reducción de los componentes autónomos desplaza esto hacia la izquierda, y recuérdense que ahí opera exactamente lo que vimos en el ASPA keynesiano. No solamente hay un aumento del ingreso por el tema del movimiento del componente autónomo, sino que además hay un efecto multiplicador. Porque hay un efecto multiplicador porque sobre todo si el crecimiento es en la inversión, eso va a generar un ingreso a los agentes económicos o un ingreso a las exportaciones netas, o va a generar un ingreso a los agentes económicos y los agentes económicos van a gastar ese
ese dinero en una proporción determinada, es decir, en una determinada propensión marginal a consumir, ¿ok? Por eso es que el multiplicador es cambios en el ingreso cuando hay cambios en cualquiera de los componentes de la demanda agregada. Siempre pilas de quién está en el eje de las Y, en el numerador y en el denominador. Y por eso es que después les tengo este gran resumen que está aquí, donde está qué es lo que va en el eje de las X y qué es lo que va en el eje de las Y, qué es lo que representa la IS, luego les tengo cuál es la pendiente de la IS, luego les digo que va a estar inclinada cuando el componente que mide esa pendiente, que es B, sea abajo, y que va a estar bien planita cuando B es alto, ¿ok? Y finalmente les refuerzo la idea de que con la IS lo que hacemos es entender la política fiscal de una forma un poco más depurada de lo que la hizo el señor Keynes. ¿Listo? ¿Entendimos esa parte? Por lo menos una primera versión, como yo digo. Bueno, si entendemos esa parte, pues en esta primera versión podemos pasar a ver la otra curva de este modelo que es la LM. Entonces, para entender la LM, tenemos que irnos obviamente al mercado de donde se deriva esta curva, que es el mercado del dinero, y además quien aporta obviamente un cambio completo en la forma de ver el mercado del dinero es el señor Keynes. Por eso es que la obra de Keynes calza una revolución completa, porque dice teoría general del empleo, el dinero, ¿ok? Y la tasa de interés. ¿Cómo es que se llama la obra? Equilibrio general, ya se me olvidó el nombre de la obra de Keynes. Equilibrio general del interés, el empleo y el dinero. ¿Hasta dónde me da la memoria? Creo que es por allí por donde va la cosa, ¿ok? Entonces, fíjense, Keynes es el creador de la teoría de la preferencia por la liquidez. Para él se demanda dinero para transacciones y por precaución, pero también para especular, ¿ok? Este último componente de la demanda de dinero es el que se relaciona totalmente con la tasa de interés, en tanto que los dos primeros componentes se asocian con la actividad económica. Nosotros habíamos dicho que la demanda de dinero es una función que depende del ingreso y de la tasa de interés, ¿ok? Para los clásicos, la demanda de saldos reales es una proporción de la demanda agregada, precisamente para hacer ese cierre de que en términos reales usted sí está produciendo más bienes y servicios, está demandando más bienes y servicios, necesita saldos reales para poder hacer esas transacciones. Obviamente, porque esta relación existe, porque las mercancías no se intercambian unas por otras, sino que hay una mercancía que se llama dinero, que es la que se intercambia por el resto de las mercancías. ¿Ok? Repito, el señor Keynes dice, no, ya va un momentico, resulta que el individuo decide qué parte de la riqueza va a tener en dinero y análogamente decide qué parte va a tener en otros activos financieros, que dijimos que para simplificar las cosas, todos los otros activos financieros los convertíamos en un solo instrumento financiero, que eran los bonos, solo por simplificar para poder manejar el modelo, ¿ok? Esto permite esperar que la tasa de interés se pueda determinar dentro del mercado de dinero y no solamente en el mercado de fondos como establecieron los clásicos. Si recuerdan, los clásicos establecieron que la tasa de interés real se determina en el mercado consolidado, pero mercado hipotético donde estaban todos los inversionistas y todos los ahorradores, y que el movimiento o la interacción del ahorro y la inversión sería la tasa de interés real. Keynes primero establece que
la tasa que en su modelo, que los precios son constantes, de manera que la tasa de interés nominal y la tasa de interés real son análogas, y luego entonces establece que esa tasa de interés se determina en el mercado de dinero, no en el mercado de ahorristas e inversionistas, ¿ok? Repito, esto es mucho de lo que vimos ya en la unidad 3 y por eso me esmeré mucho que en la unidad 3, que estábamos hablando de dinero, nos tuviéramos todos esos conceptos allí, ¿ok? Entonces, fíjense, volvamos a la demanda especulativa porque allí está la clave para entender la relación de la demanda de dinero con la tasa de interés. Primero entendamos qué es un especulador. Un especulador tiene como objetivo sacar ventaja de la variación del precio de un bien. Él no desea conservar el bien, sino mantenerlo hasta que consiga la oportunidad de ganar más dinero. Por eso es que si aunque hay actividad especulativa en el mercado de bienes y servicios, donde realmente hay una actividad especulativa brutal, es el mercado financiero, pero como una actividad lícita, ¿sí? No una actividad donde hay que meter preso a nadie, no, es una actividad donde los agentes económicos que manejan la mejor información y pueden sacar provecho de eso, compran a un precio más bajo y venden a un precio más alto. No siempre la cosa es color de rosa, no será nunca la primera vez que muchas veces haya pérdidas porque resulta que no se pudo hacer esta transacción de esta manera, sino que se tuvo que vender a un precio más barato que el que se compró, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos. En el caso de la riqueza, el especulador sabe que un aumento de la tasa de interés produce una pérdida de capital invertido en los bonos ya adquiridos, porque la relación entre la tasa de interés y el precio de los bonos es inversa. Entonces, cuando la tasa de interés es baja, prefiere conservar su dinero en efectivo o en cuentas de depósito para que cuando la tasa de interés suba, sea más rentable comprar bonos. De allí la relación inversa entre la demanda de dinero y la tasa de interés. Por su parte, la oferta de dinero es una decisión de política del Banco Central. A ver, reforcemos lo que estoy diciendo. Repito, tenemos unos demandantes muy activos en el mercado de dinero. Obviamente, estos demandantes tienen la necesidad de hacer transacciones y por eso va a haber una relación proporcional entre el ingreso y la demanda de saldos reales. Siempre que el PIB real esté creciendo, va a crecer la demanda de saldos reales y eso se identifica con un desplazamiento de toda la curva de la demanda de dinero, ¿ok? Pero resulta que también ocurre que en este mercado los demandantes pueden estar por aquí o pueden estar por aquí. Obviamente, al final, el equilibrio se termina generando en algún momento. ¿Equilibrio entre quién? Equilibrio entre la oferta monetaria y la demanda de saldos reales. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre que haya un nivel de tasa de interés bajo, como hay una relación inversa entre la tasa de interés y los precios de los bonos, aquí van a haber unos bonos con unos precios muy altos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los especuladores van a estar en este mercado esperando oportunidades de que el precio de los bonos bajen para venirse a este mercado. Por el contrario, si es al revés, hay una tasa de interés aquí alta, pues entonces los precios aquí están bajitos y los demandantes, en vez de estar en este mercado, repito, no los que están haciendo las transacciones de bienes y compra-venta de bienes y servicios, los que están utilizando el dinero para ganar con el mismo dinero, se van a ir de este mercado y van a estar en este mercado aprovechando que el precio de los bonos es más bajo. Entonces, ¿cómo se consigue el equilibrio en este mercado? Bueno, el Banco Central
tiene la potestad a través de la política monetaria de aumentar la cantidad de dinero o de reducir la cantidad de dinero. Siempre que él aumente la cantidad de dinero, va a crear un desequilibrio en el mercado de dinero donde la oferta de dinero va a ser mayor que la demanda de dinero, o al revés, va a quedar un desequilibrio en donde la demanda de dinero sea mayor que la oferta de dinero. El punto es que eso va a obligar a moverse la tasa de interés. De manera que la tasa de interés se va a obtener en el punto donde la demanda de dinero, que son las necesidades del público de demandar dinero para transacciones, precaución o especulación, va a ser igual a la oferta de dinero, a la política del Banco Central. Una vez que estemos en equilibrio en el mercado del dinero, estamos en equilibrio en el mercado de bonos. Entonces, así como en el mercado de bienes y servicios, la igualdad se da cuando el ahorro es igual que la inversión, en el mercado del dinero, la igualdad se da cuando la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria. Entonces, eso o a la demanda de dinero. Eso nos permite derivar o construir la curva de la LM. ¿De dónde vamos a partir? Del mercado monetario. ¿Cuáles son las variables del mercado monetario? La tasa de interés y la cantidad de dinero, ¿ok? Eso significa que la tasa de interés es la variable que coloca el mercado monetario. ¿Cómo hacemos para colocar la variable del ingreso? Bueno, resulta que la demanda de dinero también depende del ingreso y que aumentos del ingreso van a aumentar la demanda de dinero, ¿ok? De manera que un aumento de, ¿cómo se llama? Un aumento de la demanda de dinero puede ocurrir por un aumento del ingreso, y una variación de la tasa de interés puede ocurrir, una variación de la tasa de interés puede manipular la demanda de dinero, ¿ok? Entonces vamos aquí a tener un primer punto de R sub 1 con Y sub 1, con este primer punto de equilibrio, donde tenemos este Y sub 1 y R sub 1. Recuerden que la demanda de dinero está relacionando el ingreso y la tasa de interés, entonces este sería un primer nivel. Obviamente aquí lo que está pasando es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y luego en este segundo punto, aquí también a un mayor nivel de tasa de interés son igual la oferta agregada y la demanda agregada, pero esto ocurre a un nivel de ingreso mayor. Y entonces vamos a tener una curva de la LM con pendiente positiva. Al igual que en la otra parte, a mí esa relación tan directa me causa un poquito de ruido y me gusta más esta. Fíjense, de este lado vamos a tener la LM, ok, con la tasa de interés de este lado o con el ingreso. Pero ¿quién le va a dar al ingreso a esta ecuación? Va a darlo la relación que hay entre el ingreso y la demanda de saldos reales. Entonces, obviamente, esta es una relación positiva. Está la relación del ingreso con los saldos reales en un punto, la relación del ingreso con los saldos reales en otro punto. A medida que aumenta el ingreso, pues aumenta la demanda de saldos reales. Aquí tenemos el ingreso. ¿Cómo incorporamos la tasa de interés en esta gráfica? Bueno, resulta que la demanda de dinero, esta demanda de saldos reales, tiene realmente dos componentes, jóvenes. Uno que es transaccional y uno que es especulativo. Y ese componente especulativo tiene una relación inversa con la tasa de interés. Mientras más bajita sea la tasa de interés, más se quedan en este mercado. Mientras más alta sea la tasa de interés, se salen de este mercado y se van al mercado de bonos. Otra vez como en la curva IS, si yo bajo estas líneas del ingreso
y bajo estas líneas de la tasa de interés, pues entonces voy a conseguir que este es Y sub 1 con Y sub 1, marco mi primer punto, que este es Y sub 2 con Y sub 2, mi segundo punto, y grafico mi curva de la LM. Entonces, ya podemos decir las primeras cosas de la LM. No las tenemos por aquí. Entonces, bueno, las vamos a establecer aquí. Ya establecida la forma de la LM, tenemos que entender el papel de la pendiente. No, no quiero entender todavía el papel de la pendiente. Entonces me voy a quedar aquí. Aquí rapidito para despedirme con esta primera parte. Aquí está mi resumen. La LM es una función que representa todas las combinaciones de ingreso y tasa de interés donde la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero, ¿ok? Y la LM tiene pendiente positiva. Todos los cambios, obviamente ahora lo que sigue es ver cuáles son las variables que establecen la pendiente de la LM y cuáles son las variables que producen cambios en la LM. Como resumen final, lo que voy a decir es que la política monetaria es una de las principales factores que desplazan toda la curva de la LM, que una política monetaria expansiva desplaza la curva de la LM a la derecha y una política monetaria contractiva desplaza la curva de la LM a la izquierda. Entonces, repito, la LM combinación de tasa de interés y de ingreso donde está el equilibrio del mercado del dinero, es decir, donde la demanda de saldos reales representada por la L es igual a la oferta de saldos reales que es M sobre P y que tienen una pendiente positiva. En la medida que aumenta la tasa de interés, aumenta el ingreso, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya lo que nos queda es el segundo parcial, que es el jueves. Yo espero que ustedes sigan paso a paso los lineamientos que van a encontrar en el examen. Recuerden, se salen las instrucciones, después sale la lectura que tienen que hacer, copian esa lectura aparte, se llevan las preguntas, se van a la parte de preguntas, las preguntas van a aparecer todas y con mucha calma leen el texto y responden sus preguntas para que todos saquen 20. Entonces, bueno, seguimos en contacto por WhatsApp. Un abrazo para todos.